El día de hoy abordaremos un riguroso análisis. Luego de todo lo sucedido en Spielberg, Austria, la casa de KTM, en primera medida veremos la gran supremacía y también el poderío que tiene Ducati. Segundo, consecutivamente ahondaremos en la exitosa campaña gestada por Pecco Bagnaia y que no ha hecho más que demostrar un gran nivel. Tercero, estaremos viendo los criterios que aún mantienen con vida a Jorge Martín y que de momento hace que no sea descartable para el Mundial de MotoGP 2024. Cuarto, también estaremos analizando la posible estrategia silenciosa que tiene Enea Bastianini. Quinto, al compás de un Marc Márquez haciendo lo que puede, hablaremos de la perspectiva real que se debe tener respecto de este gran piloto. Estas y muchas cosas más estaremos viendo aquí en Top Riders. Hola a todos queridos Top Riders, el día de hoy estaremos hablando sobre el análisis Spielberg Austria. Claramente vamos a destacar algunos detalles que no fueron vistos por algunas personas y otros que vale la pena mencionar e incluirlos en este análisis. Para iniciar, a algunas personas les parece que está algo mal respecto de lo que está presentándose con Ducati. Honda ha tenido sus temporadas de supremacía. Yamaha también ha tenido sus temporadas de supremacía. Para aquel entonces no era mucho lo que se dijera, tampoco existía mucho escándalo. ¿Por qué menciono esto? Básicamente por el hecho de que tiene mucho mérito lo que hacen los ingenieros que están detrás de estas fábricas. Y me parece que fue ayer que vi a Gigi Dall'Igna siendo ingeniero de Aprilia, tratando de conformarse con procesos que no eran exitosos. Inclusive muchas veces el mismo Gigi Dall'Igna menciona que precisamente tuvo que aprender a perder muchas veces para llegar al punto donde está hoy con Ducati. Lo mismo le vino sucediendo a Pecco Bagnaia. Para empezar, cuando llegó a Ducati, inmediatamente no ganó ningún título. Tuvo que ir adaptándose, conocer la moto, y una vez que se hizo uno solo con la Desmo Sedici, entonces luego de ver campeones a, por ejemplo, Joan Mir con Suzuki, Fabio Quartararo con Yamaha, entonces él supo entender en ese tiempo que luego seguía su turno. Yo también entiendo que prácticamente se está volviendo costumbre ver en el top 10 a todas las Ducati. Por lo menos esto es lo que pudimos evidenciar, tanto en Silverstone como aquí en Spielberg, Austria. Lo pasamos con Pecco Bagnaia en el primer lugar, Jorge Martín en el segundo, en el tercero Enea Bastianini, en el cuarto Marc Márquez, en el quinto estuvo Brad Binder, en el sexto sí tuvimos a Marco Bezzecchi, posteriormente en el séptimo, hasta el séptimo ya se empiezan a ver pilotos diferentes. Tuvimos a Maverick Viñales, en el octavo a Franco Morbidelli, que también es de Ducati. Ya luego tuvimos a Aleix Espargaró en el noveno, que también es de Aprilia junto con Maverick Viñales, pero en el top 10 tuvimos a Alex Márquez, cerrando así el top 10 y siendo el séptimo piloto de Ducati. No pudimos contar a Fabio Di Giannantonio porque lógicamente tuvo un problema. Y es que estoy más que seguro de que si Fabio Di Giannantonio no le hubiera pasado lo que pasó, que ya se los cuento. Les había dicho que les platicaría sobre Fabio Di Giannantonio. Y bueno, prácticamente Fabio Di Giannantonio tuvo un grave accidente el día viernes. Efectivamente, el viernes de practice, Fabio Di Giannantonio, miembro del equipo BR46, presentó un grave accidente en la curva 8 a más de 200 kilómetros por hora, lo que consecutivamente le provocó una luxación en el hombro izquierdo. Este incidente fue el que no permitió que Fabio Di Giannantonio pudiera participar tanto de la sprint como de la carrera larga en Spielberg, Austria. Entonces, sí entiendo a algunas personas que quisieran ver a tal vez diferentes pilotos, aparte de los que siempre están acostumbrando a ver en el top 10, porque esto de cierta manera según le quita el atractivo. Bueno, todo es cuestión de perspectiva. Yo, por ejemplo, soy admirador de Maverick Viñales, y pese a que sí me gustaría ver la marca de Aprilia mucho más constante, mucho más cerca, o tal vez peleando con Ducati, pues precisamente porque quiero ver a Maverick Viñales bien, a veces sucede que pues tenemos que entender que el factor competencia no es solamente por la diferencia de marcas. ¿Que sería interesante? Bueno, tal vez sí. ¿Que lo haría más atractivo? Indudablemente. Pero también hay algo cierto, y es que la competitividad no se ha ido a ningún lado. Y esto lo digo básicamente porque de no haber competencia no estaríamos teniendo presente a Jorge Martín, a Enea Bastianini, inclusive ahora con los rumores que existen de que Gigi Dall'Igna quiere ayudar a Marc Márquez a tener mejores armas y herramientas para estorbarle en el camino a Enea Bastianini y a Jorge Martín, creería que estaría fuera del título para considerarlo este año. Sin embargo, el hecho de que Gigi Dall'Igna considere a Marc Márquez y pretenda ayudarle, como según rumorean, esto también hace que Marc Márquez aún no esté descartado y que el factor competitividad sí está ahí. Que lógicamente es más tedioso para las personas que no están acostumbradas a ver la supremacía de Ducati. Volvemos a lo mismo. Honda ha tenido sus temporadas de supremacía.
Yamaha también ha tenido sus temporadas de supremacía. Y para aquel entonces nadie dijo nada. Simplemente se limitaron a seguir admirando a sus mejores pilotos y nadie rumoró nada. Entonces, pensaría que con Ducati últimamente, en los últimos años, en su evolución, se ha apoderado de la categoría reina y con ella ha demostrado su fortaleza y su supremacía. Perfecto. Pero el factor competencia está. Simplemente que tal vez algo que también no aprendemos a considerar es que, si bien es cierto, es muy notoria la diferencia que existe en la GP 2024 con la GP 2023, esto hace que, al existir esa diferencia, entonces casi que siempre estemos hablando de Pecco Bagnaia y Jorge Martín, es lo que tal vez está llevando al tedio a las personas que están viendo el Mundial este año. Algo tal vez muy distinto de lo que pasaba, no vayamos tan lejos, vamos al 2022, 2023 de cierta manera, que digamos que se veían nombres distintos todo el tiempo tratando de ejercer presión por ahí, ¿no? Entonces sí que lo entiendo, pero aún así es esto lo que tiene las marcas, esto es lo que tiene el propio mérito de ciertos ingenieros que apuestan por más, y en este caso tanto Gigi Dall'Igna como todo su cuerpo técnico y deportivo tienen mucho mérito de llevar a esa escala la evolución progresiva de su motocicleta. Así que no podríamos definir que es culpa o de Pecco Bagnaia o de Jorge Martín o del mismo Enea Bastianini el hecho de que tengan mejores posibilidades, porque aún así el solo considerarlos inmediatamente es admitir que sí existe una noción competitiva, ya que los tres nombres están ahí, y posiblemente considerando un cuarto nombre que viene siendo Marc Márquez. En conclusión, es una cuestión de perspectiva, esto de que tal vez está haciendo un poco aburrida esta noción hegemónica por parte de Ducati. Pero bueno, pasando de página, ahora vamos a hablar de Pecco Bagnaia. Lo que yo pude detectar de Pecco Bagnaia en Spielberg, Austria, es a un piloto bastante cauto, tranquilo de ritmo, sabiendo administrar sus decisiones en los momentos adecuados, siendo muy preciso pese a que tenía a un Jorge Martín muy agresivo. Y básicamente pudimos notar que Pecco Bagnaia no se dejó intimidar ante la presencia de un Jorge Martín, que trató siempre de pisarle los talones, de no dejarle la vía libre, de complicársela en algunas curvas. Y aún así Pecco Bagnaia mostró ser muy solvente, muy limpio y muy táctico, hasta que llegó un punto en que definitivamente Pecco Bagnaia decidió despegarse de Jorge Martín, en vista de que sabía que tenía que enfocarse en ser el primero. Y es que para nadie es un secreto que Pecco Bagnaia lo que hizo fue aplicar el aprendizaje que recibió luego de caerse en Silverstone en la sprint. Y esto le ha servido nuevamente para ser inconmensurable en su ritmo, tratando de cuidar muy bien el no perder el tren delantero de su Ducati, cuestión que suele darse ya que también le pasó a Marc Márquez precisamente en Spielberg en la sprint. Y es esto lo que Pecco Bagnaia aprendió a considerar y a entender que el tren delantero es muy fácil de perder. Le ha pasado a Jorge Martín, le ha pasado a Marc Márquez y también le ha pasado a Pecco Bagnaia. Entonces recoger esos aprendizajes sirve para que Pecco Bagnaia sea mucho más consciente de cómo administrar mejor su ritmo, de cómo ejecutar mejor sus frenadas, evitando que se le bloquee la parte delantera de la moto. Definitivamente lo que Pecco Bagnaia mostró es que es un piloto excelso en excelencia, en equilibrio, en mantener siempre sus fortalezas intactas, en no permitir que vean sus puntos vulnerables y en persistir en ese orden. La verdad es que desde mi punto de vista, luego de lo que vi con Pecco Bagnaia, merecidas son sus victorias, ya que conquistó la sprint y también la carrera larga. Y con la actitud que está desplegando Pecco Bagnaia, veo que va a ser una tarea muy ardua y difícil para toda la competencia que tiene detrás, ya que esa actitud que él desprende es bastante intimidante y retadora. Eso de hecho lo pudimos ver en sus festejos. Pasamos de página. Y ahora nos vamos con Jorge Martín. Veamos, Jorge Martín es un piloto que está siendo mucho más consciente de todos los errores que vino cometiendo y todos los puntos que vino dejando en juego episodios atrás. Es por eso que esa percepción que tengo de esta nueva versión de Jorge Martín, siendo mucho más cauto, siendo mucho más controlado pese a su agresividad, es un piloto que me da buenas sensaciones y eso precisamente lo hace menos descartable. Y si tal vez mis pronósticos no fallan, si él mantiene este tipo de ritmo y esta forma de conducir, es posible que al evitar caerse, logre revertir muchas situaciones que le pueden favorecer más adelante, ya que recordemos todavía existen más de 300 puntos en juego, así que el campeonato por lo menos es largo para estos tres pilotos, Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Enea Bastianini. Está largo. Obviamente, aunque Enea Bastianini esté un pasito más atrás, esto no lo hace descartable. Pero bueno, básicamente, el que Jorge Martín se mantenga cauto y prudente
puede dificultar las situaciones para Pecco Bagnaia más adelante. Y es que Jorge Martín tiene que ser muy cauto y muy prudente con Pecco Bagnaia, ya que, como lo decía el mismísimo Valentino Rossi, Valentino Rossi calificaba el estilo de pilotaje de Pecco Bagnaia como algo agresivo, pero no sucio, y que en su destreza es limpio, pero no dulce. Valentino Rossi también le recomienda a Pecco Bagnaia que, pese a tener 2 títulos mundiales de MotoGP, más le vale no bajar la guardia, porque al ritmo que va Jorge Martín, es posible que dé la sorpresa. Sin embargo, con todo y esto, es bien sabido que la figura de Jorge Martín podría considerarse como una pieza revolucionaria en el mundo de los equipos satélites, ya que Jorge Martín también podría ser mencionado como uno de esos pocos casos que en la categoría reina del motociclismo pueda ser campeón siendo piloto satélite. Quién sabe, a lo mejor y tal vez tengamos a un Jorge Martín que haga un Kenny Roberts allá para 1978 con Yamaha, ya que para quienes no lo sabían, Kenny Roberts fue piloto satélite de Yamaha, disputándose el título con Barry Sheene, piloto de Suzuki. Y aquí tal vez el Barry Sheene de esta época contemporánea sería Pecco Bagnaia, así que ¿por qué descartar una gesta bastante interesante por parte de Jorge Martín? Es posible. Uno de los ejemplos mucho más cercanos a nuestra época podría también ser el de ese intento de inspiración que recibió C.T. Gibernau, el piloto catalán que desde luego fue toda una pesadilla para Valentino Rossi. Gibernau, al igual que Jorge Martín, tuvo momentos intensos en los que parecía que tal vez se iba a coronar, tanto en el 2003 como en el 2004. Solo necesitó de unos grados más de desempeño y favorabilidad circunstancial para poder quedarse con el título. Y si hacemos las cuentas largas, Jorge Martín está pasando por una situación similar precisamente con Pecco Bagnaia. Está ejerciendo presión y esperemos que tal vez Jorge Martín pueda acabar con esa maldición. Pasamos rápidamente a quien fue el piloto estrella. A quien fue el piloto estrella y se llevó todos los focos en Silverstone, y se trata nada más y nada menos que de Enea Bastianini. Para resumir la situación de Enea Bastianini, voy a tocar 2 aspectos. El primero es que Enea Bastianini, a pesar de que no logró destacar más allá de una tercera posición, justamente logró asegurar el podio. Y esto, bien o mal, le sirve para seguir sumando puntaje. Así que, pese a que Enea Bastianini no brilló esta vez como sí lo hizo en Silverstone, eso no quiere decir que desde luego no tenga oportunidades para seguir en la disputa por el título de este año. El segundo aspecto que estoy viendo es que posiblemente, así como Enea Bastianini tiene sus desempeños medidos en las carreras y en los sprint, especialmente en las carreras largas, de ser alguien aparentemente imbatible en las segundas partes, empiezo a tener la teoría de que tal vez Enea Bastianini puede sorprendernos en esta segunda parte del Campeonato Mundial de MotoGP 2024, ya que en la teoría que estoy teniendo, es muy posible que Enea Bastianini en esta segunda parte pueda tratar de mostrar que no va a soltar el lazo y que va a ejercer presión, tomando por sorpresa a Jorge Martín y al mismísimo Pecco Bagnaia. Desde luego que es una teoría, pero tampoco es descartable. Midiendo el desempeño de Enea Bastianini hasta el día de hoy, puedo tal vez estar equivocándome, pero lo que son carreras largas, concretamente, tengo la sensación de no haberlo visto caerse ninguna vez. Y esto me hace pensar que puede tratarse de una estrategia oculta que tenga Enea Bastianini para desde luego, en cualquier momento, dar la sorpresa desde las sombras, en lo que es curiosamente la segunda parte de este campeonato, y es donde este piloto tiene más fortalezas. De Marc Márquez, bueno, fácilmente cualquier persona lo podría resumir en que tuvo episodios bastante precipitados con Gresini Racing, con todo esto de la válvula, con todo esto de que no pudo calentar bien la llanta antes de salir, esas nociones de precipitación y bloqueos mentales, lógicamente le jugaron una mala pasada. También tuvo un problema de gestión con su whole shop, y desde luego, ni hablar de lo que sucedió posteriormente en ese choque, en ese pequeño toqueteo que tuvo con Franco Morbidelli y que se terminó saliendo porque no pudo controlar su front device. Fácilmente podríamos salirnos por la tangente, excusando a Marc Márquez por estas fallas, por estos errores que, hasta como lo dijo el mismísimo Pecco Bagnaia, no son culpa de Marc Márquez. Simplemente la suspensión no le respondió, la suspensión delantera para este caso. Y hasta el mismo Pecco Bagnaia en su defensa reconoció que hasta él mismo tiene miedo de muchas veces liberar el sistema, toda vez que tiene que tener una frenada muy fuerte. Y esto, pues, digamos que implica un factor de riesgo. Y que de hecho, el mismísimo Pecco Bagnaia asevera que el único piloto que ha sido muy tenaz y al primer intento en una frenada muy brusca ha logrado controlar el front device es precisamente Jorge Martín. Y que lógicamente son detalles determinantes para tener ciertos momentos y situaciones confusas donde aparentemente uno pierde el control de la motocicleta. Pero claro, si nos quedamos en esto, lógicamente no vamos a tener una perspectiva
mucho más precisa de lo que hay que ver de Marc Márquez. La perspectiva que deben nutrir y admirar lo hecho por Marc Márquez es aquella donde se definen aspectos definitivos que no pueden refutar el nivel, la categoría y el talento que desprende este piloto, pese a que está en una etapa tal vez deprimente para algunos fanáticos del mismo Marc Márquez, tal vez frustrante, pero no es la perspectiva adecuada. Y básicamente esto se debe a que Marc Márquez, después de tener su problema con su front device, desde la 13ª plaza, fue capando uno que otro piloto, fue demostrando que podría rebasarles. No se creó límites mentales, siempre creyó en que podía tener mejores resultados, pese a que las cosas ya habían salido mal. Y aún así logró tener una 4ª plaza, algo muy parecido a lo que hizo en Sachsenring. Pues no tuvo la segunda, pero por lo menos se quedó con una 4ª plaza. Y eso mal que bien también le sirve para sumar puntaje. Ahora bien, aspectos a destacar mientras Marc Márquez estaba haciendo su gesta y su remontada. Básicamente mostró que por más que su hermano menor Alex Márquez tiene más tiempo de adaptación con la Ducati GP 2023, la cual incluso pudo pelear el año pasado, lo cierto es que es evidente que Marc Márquez tiene un talento, sí,